Ok, en esta ocasión quiero hablar acerca de una pregunta muy interesante que me han hecho ya en repetidas ocasiones en el canal y me parece muy interesante sobre todo para los que van empezando a estudiar electricidad automotriz. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre electricidad y electrónica automotriz? Y esto de la electricidad y electrónica automotriz es un tema bastante amplio. Es difícil explicarlo rápidamente, pero lo que voy a hacer en este video es que voy a tratar de dar una explicación a manera de introducción, ayudándome de dos dispositivos muy importantes, uno para la electricidad y otro para la electrónica, que son el relevador y el transistor. El relevador es un dispositivo electromecánico muy importante y muy utilizado en la electricidad automotriz. Y el transistor es un dispositivo muy importante para la electrónica automotriz y para la electrónica en general. Estos dos dispositivos son muy diferentes, pero tienen algunas similitudes muy relativas y son de las que voy a hablar a continuación para ver en qué se diferencia la electricidad y la electrónica y cómo es que se van a relacionar en lo que son los circuitos eléctricos automotrices. Entonces voy a iniciar con lo que es el relevador automotriz. Como sabemos, el relevador es un dispositivo electromecánico muy utilizado en la electricidad automotriz, muy importante. Y básicamente lo que va a hacer el relevador es que nos va a permitir controlar dispositivos de alto consumo en el auto, como puede ser un motor de una ventana eléctrica, un motor de arranque, la misma bomba de gasolina, entre otros, un ventilador por ejemplo, entre otros dispositivos de alto consumo en el auto. Nos va a permitir controlarlos con una señal muy pequeña, con un voltaje, un amperaje muy pequeño. Por ejemplo, como lo vemos aquí en este diagrama sencillo, vemos un motor grande. Podríamos decir que es un motor de ventana eléctrica, por ejemplo, o un ventilador. Como vemos, necesita un cable grueso para poder funcionar, para poder ser alimentado correctamente, pero ese cable grueso está controlado por el relevador. Aquí tenemos los contactos y el relevador a su vez tiene un mecanismo de control, que es una bobina pequeña, la cual va a controlar el mecanismo de los contactos para que abran y cierren y podamos controlar la alimentación a lo que es el motor. Entonces, esta bobina va a trabajar con voltajes muy pequeños, con amperajes muy pequeños, con un cable bastante pequeño y un switch pequeño que podemos tener, por ejemplo, en las puertas o en el mismo tablero del auto. Y con la comodidad de ese switch pequeñito vamos a poder controlar un dispositivo de alto consumo en el auto. Los ejemplos del uso del relevador son amplios en el auto. Se utilizan para los circuitos de las luces, de la bomba de gasolina, las ventanas eléctricas, los mismos ventiladores y en infinidad de circuitos en el auto se utilizan los relevadores por lo convenientes y efectivos que son. Entonces eso sería un relevador que es totalmente eléctrico. Ahora vamos a ir al transistor. Aquí tengo un ejemplo de transistor que pertenecería a lo que es la electrónica automotriz. Y en lo que se refiere a los transistores, tienen un funcionamiento relativamente parecido a los relevadores, pero tienen muchas diferencias. Inicialmente podemos identificar las diferencias más notorias, que son que el relevador, por ejemplo, perteneciente a la electricidad, tiene un mecanismo interno, tiene partes móviles, y en el caso del transistor no hay partes móviles. Y aparte el tamaño es bastante diferente. Los transistores son mucho más pequeños que los relevadores, por ejemplo. Tienen muchas más diferencias que las vamos a ver a continuación, pero a grandes rasgos ya empezamos a notar diferencias. Entonces, a grandes rasgos, cómo va a funcionar el transistor es de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quiero controlar esta tira LED que está aquí con un transistor, lo puedo hacer de la siguiente manera. La tira LED va a tener dos alimentaciones, una directamente a tierra y otra de corriente. Entonces lo que voy a hacer es que, por ejemplo, aquí mando directamente la tierra a chasis, ya tengo la tierra constante, y voy a controlar la tira LED con el cable de corriente. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a conectar en serie con el transistor. El transistor va a tener tres patas, una va a ser el colector, el emisor y la base. Entonces los voy a conectar en serie con el colector y el emisor, y el otro obviamente lo voy a poner aquí al positivo de batería. Entonces la manera en la que voy a controlar con el transistor va a ser utilizando la base, la tercera pata, y esa tercera pata lo que va a hacer es que va a controlar cuándo va a pasar la corriente de aquí del colector al emisor. Por ejemplo, si aquí no tenemos ninguna alimentación en la base, la corriente nunca va a pasar del colector al emisor, pero
si nosotros ponemos una alimentación aquí de tierra, una señal de tierra aquí, ahí va a ser cuando la base va a permitir que haya continuidad del colector al emisor y se encienda la tira LED. De esa manera va a funcionar. Los transistores pueden ponerse del lado de corriente y del lado de tierra. De igual manera pueden ser controlados con tierra o con corriente en la base. Y en otros videos he explicado muy a detalle cómo funcionan los transistores. Aquí lo voy a explicar más a grandes rasgos, pero así es como va a funcionar. Por ejemplo, si yo aquí pongo un switch pequeñito aterrizado a tierra, cuando yo active el switch, lo que voy a hacer es que voy a excitar la base con una señal de tierra y va a haber continuidad aquí entre el colector y el emisor y se va a encender la tira LED. De esa manera va a estar funcionando el transistor. Como vemos, es algo relativamente parecido a lo que pasa acá en el relevador. Entonces, ya en este punto empieza lo interesante y surge la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pasa aquí en la base del transistor que mágicamente da continuidad, por ejemplo, aquí a la corriente para que se encienda la tira LED con solamente excitar la base? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es el mecanismo? Acá dijimos que era la bobina. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Es la gran pregunta. Y aquí es donde vamos a hablar de algo muy interesante y trascendental para lo que es la electrónica. Y es uno de los puntos claves para saber la diferencia entre una y la otra. Por ejemplo, en los dos circuitos podemos ver que tenemos materiales conductores. Desde este cable que nos da la tierra principal de la batería, todos los cables, los fusibles, los mismos switches, la bobina, los contactos, todos son materiales conductores. ¿Cuáles son los conductores? Son los cables y la mayoría de los componentes por donde pasa la electricidad. ¿De qué materiales son? Son en su mayoría metálicos, como pueden ser el aluminio, por supuesto el cobre, el acero. Todos esos materiales son materiales conductores que conducen bastante bien la electricidad. Acá también vemos lo mismo. Vemos que está la batería, que están los cables, los switches, las patas del transistor también son de materiales conductores. Y es así como va a fluir la electricidad a través de los conductores. Pero justamente aquí en la base del transistor es donde vamos a tener otro tipo de material que ya no va a ser un material conductor, sino que va a ser un material llamado semiconductor. Aquí es donde va a entrar este otro término tan importante para la electrónica que son los semiconductores. Y para entender a grandes rasgos qué son los materiales semiconductores, vamos a hablar por ejemplo de los conductores. Decíamos que los conductores son por ejemplo metales y otro tipo de elementos que conducen bastante bien la electricidad, como por ejemplo puede ser el cobre, el acero o el aluminio, que conducen bastante bien la electricidad. Después tenemos los aislantes, que son materiales que no conducen electricidad, como puede ser el plástico, como puede ser la madera, por ejemplo, no conducen para nada la electricidad, son aislantes. Y en el caso de los semiconductores, son elementos que tienen ciertas propiedades especiales que les permiten ser aislantes y a la misma vez pueden ser también conductores. Y van a pasar de aislantes a conductores si se les aplica una señal, puede ser señales positivas o señales negativas. ¿Qué tipo de materiales pueden ser o qué tipo de elementos? Pueden ser elementos como el germanio y el silicio, por ejemplo, o el silicón. Silicio en inglés es silicón. Y este tipo de materiales pueden ser aislantes o conductores. Ese tipo de materiales semiconductores van a estar aquí y inicialmente van a ser aislantes, pero cuando se les suministra una señal, en este caso negativa, precisamente eso va a permitir que cuando llegue aquí la señal negativa, esta base, por las propiedades que tienen los semiconductores o la aleación semiconductora que tiene aquí, pase de ser aislante a ser conductora. Y justamente es ahí donde se va a encender la tira LED. A grandes rasgos así es como funciona y esa sería la primera gran diferencia entre la electricidad y la electrónica. Aquí en la electrónica podemos distinguir partes mecánicas y electricidad, y del lado de la electrónica vamos a ver lo que es la electricidad y la electrónica muy relacionada con los materiales semiconductores. Ahora, ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, del transistor sobre los relevadores? Los dos tienen ventajas y desventajas. Como vemos, pertenecen a diferentes tecnologías, pero, por ejemplo, los transistores tienen muchas ventajas. Una de las ventajas que tienen es su tamaño. Son bastante pequeños y muy convenientes. Otra cosa también que tienen de ventaja es la velocidad a la que trabajan. El relevador tiene una velocidad limitada, ya que tiene partes móviles, partes mecánicas, y el transistor tiene altísimas velocidades.
porque no funciona con partes móviles. Así es que las velocidades a las que puede trabajar un transistor son altísimas, cosa que no podrían alcanzar los relevadores. Otra cosa también es que si estos funcionan con voltajes o señales pequeñas, estos funcionan con voltajes muchísimo más pequeñas y de muchísima menor intensidad, algo que también es muy conveniente para ciertos circuitos eléctricos. Y esta y otras ventajas son bastante convenientes y son las que nos van a permitir, por ejemplo, que los transistores sean tan utilizados y tan efectivos en la electricidad y electrónica automotriz, ya que, por ejemplo, en vez de ser controlados con un switch, que casi nunca son controlados de esa manera, van a ser controlados por computadoras y por módulos. Con señales pequeñas que nos saque una computadora o un módulo, vamos a controlar un transistor y el transistor nos puede controlar otro tipo de dispositivos. ¿Qué tipo de dispositivos, por ejemplo, podemos hablar ya en la práctica, ya en el auto? Podemos hablar, por ejemplo, de los inyectores, por ejemplo. Si nosotros tenemos un inyector aquí, el inyector va a tener su alimentación de tierra y su alimentación de corriente, por ejemplo. Bueno, el inyector se controla regularmente del lado de tierra. Yo aquí lo voy a poner del lado de corriente ya que tengo aquí ya el diagrama ya hecho, pero puede ser cualquiera de los dos lados. Pero en el auto siempre se controla del lado de tierra, pero aquí lo voy a poner así nada más como ejemplo. Entonces, si habláramos, por ejemplo, de un inyector, como sabemos, los inyectores trabajan a velocidades altísimas. El pulso de inyección, estamos hablando de milisegundos. Entonces, si quisiéramos controlar eso con un relevador sería imposible, ya que el relevador no está ni cerca de poder controlar dispositivos a velocidades de milisegundos. Es imposible. Pero eso sí lo pueden hacer los transistores. Pueden trabajar a velocidades de milisegundos y eso es lo que permite a la computadora poder controlar los inyectores, por ejemplo. Ese es un caso bastante práctico y bastante explicativo de la importancia de los transistores y cuál es la diferencia entre electricidad y electrónica, por ejemplo. Y también es la razón por la que ya cada vez vemos más transistores, más módulos y vemos más electrónica en los autos, porque la electrónica tiene muchas ventajas como lo podemos ver aquí. Ahora, dijimos que el transistor y el relevador tienen funciones diferentes, se parecen un poco, pero son muy diferentes a la vez. Y los transistores tienen muchas ventajas sobre los relevadores. Pero también hay que mencionar y también hay que decir que no está peleada una tecnología con la otra y las dos pueden trabajar al mismo tiempo también, ayudándose una de la otra, por así decirlo. Y ya nada más finalmente vamos a ver cómo es que se relacionan estas dos tecnologías, lo que es la electricidad y la electrónica, en los circuitos eléctricos automotrices, los circuitos de los autos modernos. Y para entender esto tenemos, por ejemplo, el circuito de la bomba de gasolina. En un circuito de bomba de gasolina vamos a encontrar tanto electricidad como electrónica. Por ejemplo, vamos a encontrar la batería, vamos a encontrar computadoras, módulos, relevadores, por supuesto el dispositivo de alto consumo, que en este caso sería la bomba. Y se van a relacionar de la siguiente manera. Aquí tenemos, por ejemplo, el circuito que ya habíamos hecho del transistor y la computadora, y acá tenemos la bomba y el relevador. Por ejemplo, en el mismo circuito eléctrico de la mayoría de los autos vamos a ver, por ejemplo, que van a traer un relevador y como lo vimos aquí, el relevador va a ser que va a permitir que llegue la corriente directamente a la bomba, que va a estar aterrizada a tierra. Entonces, generalmente lo que va a controlar a la bomba va a ser la computadora. La computadora se va a dar cuenta de que nosotros encendimos el auto por medio del switch de ignición. Cuando metemos la llave, va a llegar una señal por medio del switch. Por ejemplo, va a haber una señal aquí en el contacto. Mandamos la llave, esa señal le llega a la computadora por medio de un transistor va a sacar la señal positiva y esa señal positiva va a salir por medio del transistor, va a llegar al relevador y precisamente la bobina va a cerrar el contacto del relevador y la bomba va a funcionar. Y de esa manera veríamos a grandes rasgos cómo se relaciona la electricidad de la electrónica desde lo que es el switch de ignición, llegando hacia lo que es la computadora. Entonces la computadora no tiene que accionar directamente la bomba, sino que saca una pequeña señal a un transistor, el transistor amplifica esa señal y nos va a mandar la indicación hacia lo que es la bobina del relevador, que no ocupa tampoco una señal de alta intensidad, es una señal baja, y eso es suficiente para que nuestro relevador haga el trabajo final y nos mande la corriente directamente de lo que es la batería. De esa manera, si aquí hubiera un problema mayor,
lo que se va a descomponer es el fusible y en un caso muy grave se pasaría a estropear el relevador, pero nunca la computadora. Sería muy difícil que eso pasara. Y bien, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar a grandes rasgos. Esas son algunas de las diferencias y similitudes entre la electricidad y la electrónica automotriz. Pero más allá de las diferencias y de las diferentes tecnologías, al final de cuentas las dos se terminan complementando, como lo vimos aquí en estos ejemplos. Y otra cosa también a resaltar son los semiconductores. Son los que van a estar haciendo la magia, por así decirlo, en la electrónica. Y pues nada más, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Nada más era una introducción a grandes rasgos para los que van empezando. Y pues nada más, ahora sí va a ser todo. Muchas gracias y hasta pronto.